¿Alguien se acuerda? Pues es donde participan anticuerpos y antígenos Sí, y se unen y pues precipitan. ok, pero tiene una característica importante aquí, porque también en el caso de la reacción de aglutinación hay anticuerpos, hay un antígeno y aglutina. Pero ¿cuál sería la diferencia? Pues básicamente la naturaleza propia del antígeno. Recuerden ustedes que la diferencia radica en particular que en una reacción de precipitación los antígenos van a ser van a ser solubles, y en una aglutinación van a ser particulados. Estos términos a veces nos confunden un poquito porque ¿qué es un antígeno soluble y qué es un antígeno particular? El término se puede aclarar muy fácilmente cuando nosotros entendemos que un antígeno soluble no es aquel que se va a disolver en una solución, ¿sale? Un antígeno soluble es aquel que se le llama al cual no está unido a un componente más grande, es decir, no está unido a una membrana, no está unido a un elemento más grande, es decir, por ejemplo, el flagelo. El flagelo es una estructura de movimiento que tienen pues las bacterias y también lo presentan algunas células eucariotas, como pueden ser, un ejemplo muy claro, pues los espermatozoides. ¿Y de qué está compuesto? De proteínas, como puede ser principalmente, pues bueno, proteínas ahí que forman principalmente el flagelo. Si yo saco una de estas proteínas que no están formando parte de su estructura, se convierte en lo que sería un antígeno soluble. Por ejemplo, una proteína de membrana. Si nosotros tenemos a la célula y tenemos una proteína de membrana incrustada en la célula, este todavía no es un antígeno soluble. Si yo llego a esta célula y la reviento, y obviamente todos los elementos de membrana se liberan, dejando las puras partículas, las puras moléculas, entonces ya prácticamente estamos hablando de antígenos solubles. Claramente está que tiene que tener un tamaño, una estructura para que sea considerado pues prácticamente como un antígeno. Ahora, en las reacciones de precipitación que vamos a ver en esta práctica, pues básicamente es una prueba serológica. Esta prueba serológica nos va a denotar específicamente de que existen, obviamente, características o componentes muy importantes conocidos como anticuerpos. Nosotros en el laboratorio de inmunología, pues podemos nosotros hacer un diagnóstico basándonos en particular sobre estas pruebas diagnósticas de precipitación. ¿Qué es lo que usted quiere conocer? Pues básicamente la presencia de un anticuerpo o la presencia de un antígeno. Es lo que nosotros queramos conocer. Normalmente las pruebas inmunodiagnósticas nos enfocan particularmente hacia la detección de los anticuerpos. Los anticuerpos ustedes ya saben que se van a generar siempre y cuando exista un estímulo por parte de un antígeno y que obviamente esto lo va a generar pues básicamente mi organismo. Cuando este antígeno entra, lo que genera va a ser una respuesta inmunológica adaptativa que presenta y genera anticuerpos. Y estos anticuerpos van a quedar en la circulación. Por lo tanto, sería o es más fácil detectar al anticuerpo que detectar al antígeno. Hay pruebas también para detección de antígenos, por ejemplo, la que tenemos ahorita para lo que sería pues prácticamente el COVID, pues prácticamente tenemos la búsqueda de anticuerpos y aquella que es la búsqueda de antígeno, ¿sale? Entonces, en particular, tenemos que saber qué es lo que queremos identificar. En el caso de las pruebas de precipitación, pues obviamente, como su nombre nos lo indica, son pruebas en las cuales se utilizan dos elementos muy importantes que ya mencionaron, pues básicamente lo que es el anticuerpo y lo que son los antígenos. Tiene que haber una unión para que nosotros podamos observar el fenómeno. La precipitación se va a observar como un fenómeno visible a simple vista, la cual pues obviamente se puede observar de una forma muy particular, que es la presencia de líneas blancas o de un precipitado blanquecino, el cual pues prácticamente me indica que el anticuerpo fue específico para el antígeno. Esto que ustedes observan en particular aquí, pues básicamente estamos hablando de la formación de un inmunocomplejo. Y entonces estos inmunocomplejos, que es un anticuerpo que detecta
al antígeno, forma una red completa de muchos anticuerpos con antígenos que posteriormente por el peso tienden a precipitar. Pero para que esto sea una precipitación, el antígeno tiene que ser soluble, una molécula que se libera, que ya sea por alguna destrucción celular o también por una cuestión ya propia del antígeno. Por ejemplo, las toxinas son aquellas que son secretadas, obviamente, porque hay endotoxinas que no se secretan. Estas toxinas que secretan algunas bacterias son proteínas enzimáticas que las liberan las bacterias, las sintetiza y las libera. Y esto pues es una proteína extraña para nuestro organismo y es un antígeno soluble. La bacteria como tal, como tiene muchas estructuras, tiene un cuerpo definido, su estructura como tal compleja, no podemos decir que la bacteria completa sea un antígeno soluble. Es prácticamente un particulado porque está completo, ¿sale? Y si yo la destruyo, todos los elementos, el flagelo, las fimbrias, el pili, la cápsula, si es que la presenta, o las esporas, que también puede ser que la presenten, pues obviamente se convertirían en elementos solubles, lo que ya no está integrado completamente. Y obviamente eso es lo que nos va a diferenciar, pues prácticamente a una reacción de precipitación. Como aquí yo les muestro en esta imagen las reacciones de precipitación, pues obviamente involucra el antígeno y el anticuerpo. Y la presencia de anticuerpos nos habla específicamente de una respuesta humoral. ¿Por qué humoral? Porque obviamente son componentes, son polipéptidos o pequeños péptidos también. Bueno, no polipéptidos, son glicoproteínas, mejor dicho. Los anticuerpos son glicoproteínas, las cuales pues ya ustedes saben que son sintetizadas principalmente por los linfocitos B. Y estos linfocitos B tienen la capacidad de producir pues 5 tipos de anticuerpos, que unos se secretan en mayor concentración, otros en menor concentración y algunos cuantos funcionan en particular como receptores. Por eso se habla principalmente de que esto es una reacción o una respuesta humoral. Los anticuerpos ya hablan prácticamente de la respuesta humoral. Ahora, cuando nosotros pensamos en el fenómeno, en el decir, pues prácticamente estamos hablando de que quiero ver un fenómeno visible, quiero ver una precipitación en donde ya sé que involucra la entrada o la participación de un anticuerpo y de un antígeno. Pero ¿de qué depende? Hay que pensar también qué es lo que está pasando molecularmente. No, molecularmente sí, ya sé que está una glicoproteína, que es el anticuerpo, y una pequeña molécula, que es el antígeno. Este antígeno, ya les dije, tiene que ser soluble, tiene que mostrar determinantes antigénicos. ¿Alguien recuerda qué es un determinante antigénico? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se acuerdan que era un determinante antigénico, muchachos? Si no, nada más digan, no, maestra, y pues ya, no hay ningún problema. Ok, entonces por ahí me dan a entender de que no se acuerdan que era un determinante antigénico. Un determinante antigénico, muchachos, es prácticamente una parte estructural del antígeno y es el sitio por el cual o donde va a estar uniéndose el anticuerpo. El determinante antigénico, por ejemplo, si usted me puede decir, bueno, maestra, es que no entiendo bien. Ok, tiene usted una bacteria. Vamos a poner aquí esta pluma, ¿sale? La bacteria como tal tiene su estructura, tiene sus proteínas, su flagelo si es flagelada, entre otras características. El determinante antigénico, ¿qué es? O también en otras palabras se le puede denominar como epítope. El epítope son regiones, ¿sale? Proteínas, glicoproteínas, ácidos grasos que tenga la bacteria que mediante el reconocimiento por parte del sistema inmunológico permita la unión de un anticuerpo. Eso es un determinante antigénico. ¿Todos los microorganismos tienen determinantes antigénicos? Sí, porque son moléculas, son estructuras, componentes que tienen los microorganismos que les sirven para unirse, obviamente al antígeno les sirven para algo, pero para nosotros nos sirven
para unir los anticuerpos. Obviamente, todo depende también de los linfocitos de los cuales lleguen a contactar a estas moléculas. Entonces, estos determinantes de antigénicos son importantes que se expongan. ¿Por qué? Los antígenos, no crean muchachos que ustedes, bueno, son tontos, los antígenos son muy listos y a lo largo del tiempo han estado muy íntimo contacto con el humano y han explorado y han conocido las estrategias que nosotros tenemos para defendernos. Por lo tanto, muchos antígenos, al momento de entrar a un hospedero, quitan o más bien modifican estos determinantes antigénicos. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que si tú ocultas, modificas o escondes, ¿sale? Este determinante antigénico, esta proteína, el sistema inmunológico no lo va a reconocer. Por lo tanto, para que se dé una reacción de precipitación o cualquier reconocimiento de un anticuerpo por parte o hacia el antígeno, tiene que haber exposición de estos elementos denominados como determinantes antigénicos o también epítopes. Pero bueno, aquí pues prácticamente les comento que hay muchas bacterias que mutan estos sitios, hay muchas bacterias que las ocultan para que cuando llegue el sistema inmune, los anticuerpos no lo puedan reconocer y obviamente puedan pasar desapercibidos o tengan que generar una nueva respuesta inmunológica, que obviamente es bastante, en el primer contacto es bastante tardada. Y pues bueno, por eso una de las características para que nosotros podamos ver una reacción de precipitación in vitro en el laboratorio es saber que las moléculas que vamos a trabajar tengan expuestos los determinantes antigénicos y que el anticuerpo pues sea capaz de identificar estos determinantes antigénicos. Además, ¿qué va a ocurrir? Normalmente, muchachos, cuando nosotros observamos o cuando se ha estudiado la interacción de antígeno y anticuerpo, se ha visto la formación de enlaces. Todo tiene un tiempo y un proceso. Como se está dando de forma natural, pues es importante primero el reconocimiento del anticuerpo hacia el antígeno y también una estabilidad. Esa estabilidad la van a dar principalmente los enlaces que se van a estar formando. ¿Estos enlaces qué son? Pues obviamente ustedes ya saben que son enlaces que mantienen estabilidad y estos enlaces son químicos. Pueden ser enlaces de hidrógeno, electrostáticos, fuerzas de Van der Waals y también enlaces o interacciones hidrofóbicas. Todos esos se les llama enlaces de tipo no covalente y son enlaces que van a permitir que el antígeno junto con el anticuerpo se mantengan unidos por un periodo de tiempo. Si esto no ocurre y si el antígeno rompe los enlaces o por alguna situación en condiciones in vitro, la temperatura, el pH u otras características físicas impiden que los enlaces se formen, el fenómeno nunca se va a dar. ¿Cuál fenómeno? La precipitación, la interacción o la detección del antígeno por parte del anticuerpo. Todo tiene que tener un tiempo y también una interacción. Esto también ocurre principalmente cuando los linfocitos van a reconocer al antígeno a través de sus receptores. Si el tiempo de interacción no es lo suficientemente bueno, si no es estable, no tenemos respuesta inmunológica. Y entonces no es porque tengamos una falla, es porque algo en la interacción no se está dando. Puede ser por parte del antígeno que está rompiendo enlaces o algo en particular del organismo no está permitiendo la interacción. ¿Sale? Aquí en esta última imagen, vean ustedes, ya están formados los enlaces no covalentes, se está dando la interacción y por lo tanto, cuando esto se da, yo puedo observar el fenómeno de precipitación. Este fenómeno de precipitación de manera in vitro lo podemos estar también observando en diferentes etapas. Una primera etapa es una etapa en la cual usted pone el antígeno con el anticuerpo, van a empezar a interaccionar, hay que dejarlos un tiempo determinado para que esto ocurra porque las reacciones de precipitación no son rápidas, son lentas, ¿sale? Y entonces tenemos que dejarla
para que prácticamente comiencen las moléculas a converger. Nos dice que es rápida, pero prácticamente es rápida al momento de movilizarse hacia la detección de cada uno de los elementos. Es decir, vamos a observar que el anticuerpo se va a empezar a movilizar a través de un medio y el antígeno también. Sin embargo, como aquí nos lo indica, no es visible. ¿Por qué? Porque todavía no contactan, porque todavía no existe el número importante o significativo de anticuerpos y antígenos que nos permitan observar el fenómeno. Por ende, se piensa que hay dos etapas. La primera etapa es la que va a empezarse a movilizar. La temperatura debe de ser, pues obviamente, óptima, el pH también, y esto va a permitir que las moléculas comiencen a movilizarse. En la segunda etapa ya nos dice que es una etapa visible. Aquí principalmente es que ya hubo contacto del anticuerpo con respecto al antígeno, hubo obviamente su afinidad, y entonces la misma cantidad de anticuerpos se unieron a la misma cantidad de antígenos, haciendo que entonces ahora sí el fenómeno sea visible. Se forman estos inmunocomplejos que obviamente se van a poder observar pues a través de una reacción en el laboratorio. ¿Sale? Las reacciones de precipitación no son rápidas en 5 minutos. Pueden tardar, por ejemplo, 24 o 48 horas en poder apreciar el fenómeno. A las primeras horas estamos entendiendo que hay una primera etapa que se están movilizando, no la vamos a poder observar. En la segunda etapa, cuando ya se encontraron las moléculas, se unieron y tuvieron un equilibrio en concentración, entonces ya nos indica que vamos a poder observar el fenómeno. ¿Y el fenómeno cómo lo voy a poder observar? Pues prácticamente en la precipitación se observa en forma de líneas blanquecinas, lo cual me indica que han migrado los elementos, han interaccionado, están en equilibrio y por lo tanto ya se puede manifestar el fenómeno. Aquí en este cuadro rojo que ustedes ven en la pantalla, tenemos por ejemplo el antígeno soluble, tenemos por acá a un lado el anticuerpo. En la primera etapa deben de fluir, deben de movilizarse hasta encontrarse. Cuando tenemos la precipitación es porque ya el anticuerpo con el antígeno se unen, forman los inmunocomplejos, hay estabilidad, no hay ruptura de enlaces y puedo observar el fenómeno. Las reacciones de precipitación, muchachos, se pueden hacer de dos formas, en medios líquidos, ¿sí? O podemos poner en soluciones como tales, o en medios semilíquidos o semisólidos, que el término correcto pues pueden ser semisólidos o semilíquidos, ahí pues cualquiera de los dos. Estos medios semisólidos, pues ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, esta cajita tiene un agar. Este agar como tal es un medio que no está completamente endurecido. Tiene una parte, y por eso le dicen semisólido, porque no está totalmente rígido y que obviamente no permita el movimiento de las moléculas. Prácticamente esta composición en la cual tiene cierto porcentaje de agua que no permite que se solidifique completamente, sí se puede manipular, pero no permite la solidificación completa, hace que las moléculas empiecen a desplazarse. Y obviamente nosotros es lo que vamos a estar realizando, hacer una reacción de precipitación en medios semisólidos en donde las moléculas que yo ponga aquí tienen que desplazarse. Normalmente puedo yo poner en la parte central el anticuerpo y en la parte ya externa, ¿sí? En estos pocitos externos voy a poder poner el antígeno. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a fluir. ¿Y qué me indica entonces esta línea blanca? Me indica que de aquí de este punto se desplazó en la primera etapa el anticuerpo. De aquí de este punto se desplazó el antígeno. Y en esta parte me indica la línea blanca que se encontraron, interaccionaron, formaron inmunocomplejos y entonces pues hay varias interpretaciones con respecto a esto, ¿sale? Por lo pronto ahorita nada más es de que se encontraron, hay afinidad.
Nosotros podemos poner anticuerpos, podemos poner antígenos, pero si el antígeno no es específico para que sea reconocido por parte del anticuerpo, no va a haber una reacción de precipitación. Pero usted dice, ¿pero es un antígeno? Sí, pero recuerden que los anticuerpos se forman siempre y cuando exista un antígeno. Y obviamente, ¿para quiénes van a ser esos anticuerpos? Para ese antígeno, para ese específico. No puedo yo decir es un anticuerpo contra Salmonella y le pongo un antígeno de Escherichia coli. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El anticuerpo va a decir, bueno, esto yo no tengo ningún sitio de reconocimiento para esto, porque no fui creado específicamente para Escherichia coli. Entonces, pues ahí vienen pues las diferencias o también entender de que el anticuerpo tiene especificidad, ¿sale? Y obviamente depende del antígeno que haya promovido la producción del anticuerpo. Algo también muy interesante con respecto a las reacciones de precipitación es que existen estos fenómenos de exceso de anticuerpo, exceso de antígeno y la zona de equivalencia. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, yo les he comentado con esta imagen anterior de que hay una línea de precipitación porque hay un equilibrio. ¿Qué pasa cuando no existe este equilibrio o a qué se hace referencia con respecto a este equilibrio? Si usted puede observar aquí en esta gráfica, nos dicen que cuando hay un exceso de anticuerpo, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Cuando no tenemos antígeno o tenemos 5 antígenos del mismo tipo, pero es decir, 5 moleculitas iguales del antígeno y tenemos 1000 anticuerpos, imagínense cuántos de ellos se van a quedar sin interaccionar con el antígeno, ¿sale? Pues obviamente un montón, casi la mayoría, casi podemos decir que el 95% de los anticuerpos, pues estoy hablando de los 1000, pues prácticamente no van a interaccionar porque no hay antígeno. Solamente el 5%, que serían 5 anticuerpos, interaccionan con 5 moléculas. Esto nos habla de que hay un exceso de anticuerpo, hay una muy baja cantidad de antígeno y caemos en un efecto de prozona. Y si nosotros vemos, por ejemplo, aquí la imagen de arriba, ¿a qué referimos con prozona? Es un exceso de anticuerpo, hay una baja cantidad de antígeno y por lo tanto el fenómeno de precipitación no es visible. ¿Cuándo empieza a hacerse visible? Cuando hay más moléculas de anticuerpo que tengan unidos un antígeno. Y obviamente es algo importante. Cuando hay un exceso de anticuerpos es difícil que nosotros podamos observar pues la reacción de precipitación, esa línea blanca. Aquí no lo muestran en tubo porque también se puede hacer en medios líquidos. Yo puedo poner aquí anticuerpo más el antígeno, puede ser en suero, puede ser diluido en algún buffer y por lo tanto esperar ya sea 24 horas a ver qué pasa en el tubo. Y entonces si precipita es porque hay interacción, hay una concentración estable, se está evidenciando el fenómeno. Cuando nosotros, por el contrario, tenemos exceso de antígeno y muy poco anticuerpo, ocurre lo mismo. No hay antígenos que se unan con anticuerpos y el fenómeno también va a ser un poco improbable de que se pueda observar, lo cual me indica que cuando nosotros observemos una interacción de un anticuerpo con un antígeno que sea estable y que pueda ser visible es porque estamos entrando en equilibrio, a lo cual le denominamos como zona de equivalencia. ¿Por qué equivalencia? La misma cantidad de antígenos están interaccionando con la misma cantidad de anticuerpos. Si sobra, por ejemplo, usted dice, ay maestra, pero hay 100 anticuerpos, bueno, 200 anticuerpos y hay 100 antígenos, bueno, 100 anticuerpos van a interaccionar con esos 100 antígenos. Y como esa es una cantidad significativa, pues prácticamente sí podemos evidenciar el fenómeno. Los demás, pues obviamente van a estar ahí compitiendo, que a lo mejor el fenómeno en este punto prácticamente puede tardarse en ver un poquito más, puede, por ejemplo, en algunos casos inclusive no verse. ¿Por qué? Es como a veces yo les pongo este ejemplo. Imagínense que los tengo ustedes en el salón y todo un día y pues obviamente van a tener hambre. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les pongo ahí 5 lunches. Entonces, ¿qué va a pasar?
pues a lo mejor si somos, por ejemplo, así actuamos como si fuéramos prácticamente silvestres, prácticamente ¿qué vamos a hacer? Vamos a competir por esa comida. Y entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos? Ay, permítame. Prácticamente estamos con esa competencia. Y recuerden lo que les dije, la interacción de los enlaces. Esa interacción de los enlaces lo que va a hacer es que van a estar compitiendo y se van a romper y por lo tanto no hay estabilidad. Cuando tenemos la estabilidad total es cuando vemos el fenómeno de equivalencia. ¿Sale? Entonces es algo pues bastante interesante que se da, lo cual me indica que estas líneas de precipitación pues se dan por el fenómeno de equivalencia, porque hay la misma cantidad de anticuerpos y la misma cantidad de antígenos que están interaccionando, que están siendo estables y prácticamente se están evidenciando el fenómeno. ¿Sale? Esto es muy importante con respecto a las reacciones de precipitación y también en otro tipo de reacciones inmunológicas. Siempre, muchachos, cuando hablemos de anticuerpo, es importante que pues exista un equilibrio y ese equilibrio pues tiene que darse por la concentración. Tenemos que buscar la concentración. En el caso, por ejemplo, muchachos, en las pruebas inmunodiagnósticas que se hacen en los laboratorios clínicos para la detección de algún antígeno en particular, a veces, por ejemplo, llega el paciente, se le saca sangre, obtenemos el suero y hacemos la prueba. Pero a veces es necesario hacer una dilución del suero. ¿Por qué? Porque podemos caer en exceso de anticuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor sí está el anticuerpo, pero por tanto anticuerpo que hay, no me deja evidenciar el fenómeno y entonces yo puedo dar un falso negativo, ¿verdad? Y entonces es aquí donde tenemos que ponernos a pensar si realmente tenemos que utilizar el suero directo o tenemos que hacerle diluciones para tratar de bajar un poquito la concentración de anticuerpo y obviamente cuando mostremos o lo pongamos en la prueba, el antígeno que está en el kit o en el cassette que ya está cuantificado y que está estable y que no se va a reproducir, pues pueda darnos obviamente un buen fenómeno y básicamente que la prueba realmente sea verídica, ¿verdad? Y pues bueno, eso es algo importante que a veces hemos aprendido a trabajar en el laboratorio. La mayoría de los kits que se comercializan, pues prácticamente nada más se aplica una gota de suero y pues ya prácticamente se difunde y obviamente se hace la detección. A veces no es necesario diluirla, pero hay pruebas más especiales en las cuales sí necesitamos hacer diluciones para que las moléculas no caigan en estos procesos de prozona, posona y obviamente lo que queremos es que sea zona de equivalencia. Como les mencionaba, las pruebas de precipitación se pueden hacer en medios semisólidos, en medios semilíquidos o líquidos como tales. Y el fenómeno que ocurre en este tipo de medios se le llama inmunodifusión. ¿Por qué inmunodifusión? Inmuno porque obviamente lo que estoy poniendo en estos pocitos pues son anticuerpos, ya por ende es inmuno. Difusión porque van a tender a difundir, sale a fluir a lo largo de este medio, por eso tiene que ser semisólido, sale no completamente sólido porque entonces la molécula se atasca y no puede tener movilidad. Por eso es la difusión. Normalmente se utiliza agar, que puede ser un agar, le pueden llamar agar noble o agarosa, ¿sale? Los cuales, pues ustedes no sé si lo han trabajado en biología molecular, la agarosa se utiliza mucho para correr geles para DNA o RNA, y esta agarosa pues permite observar las bandas, etcétera, el producto de amplificación de algo que ustedes hicieron en biología molecular. En este caso, también este tipo de material nos puede ayudar para observar el fenómeno a través de una inmunodifusión. Las moléculas van a tender a fluir. Vean, por ejemplo, en este punto. Aquí está un pocito, aquí está el otro. Usted decide qué pone a la derecha o a la izquierda y prácticamente difusión. Aquí se forma una red, se forma una malla formada por las moléculas de la agarosa
y que obviamente esa malla permite que las moléculas atraviesen los poritos que se forman y empiecen a fluir. Por eso es inmunodifusión. Vean, por ejemplo, aquí, salen los anticuerpos a difundirse, a fluido por capilaridad, empiezan a ser absorbidos también por el medio y por lo tanto, vean, llega un punto en el cual se encuentran los dos. Se encuentra el antígeno y el anticuerpo y entonces se da pues prácticamente la precipitación. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor diagnóstico, qué valor interpretativo tenemos pues prácticamente con estas pruebas de precipitación? ¿Qué me va a decir una línea a mí? La línea blanquecina que usted ve aquí, que bueno, aquí la tiñeron para que se viera un poco violeta, pues ¿qué me va a indicar? Nada más la interacción del antígeno y el anticuerpo, de que ya se encontraron y ahí están, pues no, también tienen principalmente interpretaciones. Por ejemplo, estas líneas, ahorita voy a hablar de esta interpretación de que, por ejemplo, la línea, si está en la parte central, me está indicando la concentración también, me está indicando que hay la misma concentración de anticuerpo que de antígeno. También me está indicando principalmente la línea que el tamaño molecular del anticuerpo y del antígeno son iguales. Si la línea se desplaza hacia este pocillo, por ejemplo, está el pocito, y la línea luego se ve muy pegada al pocito, ¿qué me está indicando? Si yo aquí puse al antígeno y aquí el anticuerpo, significa que el peso molecular del anticuerpo, perdón, del antígeno, es mayor que el del anticuerpo. ¿Por qué? Imagínense una molécula más grande tratando de atravesar por la garosa, entonces tarda más en migrar. Y si el anticuerpo es más pequeño, pues básicamente va a fluir más. Por eso si la línea se queda muy pegada a uno de los pocillos, me indica un mayor tamaño molecular de la molécula que yo puse. Puede ser, por ejemplo, del antígeno, o si la línea está más pegada al pocillo donde puse el anticuerpo, pues entonces el anticuerpo tiene mayor tamaño que pues prácticamente lo que sería el antígeno, ¿sale? Esto pues obviamente es una parte importante de estos fenómenos, de estas líneas. Ahorita hablo de una sola línea, ahorita no me importa si tienen esta forma de curvatura o de que si parece una X o si tiene aquí esta puntita, no, simplemente la línea. La línea central, mismo tamaño, misma concentración. Si se mueve, hay uno que pesa más, hay uno que pesa menos, ¿sale? Entonces, eso es hablar molecularmente. Ahora, ¿qué otra interpretación me puede dar en particular estas líneas? Si usted se fija, hay líneas en las cuales están continuas, a la cual le denominan como identidad total. Hay líneas que, por ejemplo, parece que tienen en la parte de arriba una pequeña cruz, la cual es completa esta cruz como una X, pues es no identidad, y hay líneas en las cuales se intersectan y forman, pues obviamente como hay una pendiente y también como un pequeño espolón que así le llaman y que es identidad parcial. ¿Por qué le denominan así? Todo depende en particular de cómo montemos esta prueba y que obviamente queramos buscar. Por ejemplo, aquí en esta parte, en la imagen 1, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pues básicamente lo que es el pocito, tenemos el pocito que dice A y el A, ¿sale? Ahora, yo voy a poner aquí dos anticuerpos, lo puedo mezclar, dos anticuerpos diferentes, ¿sale? Recuerden, diferentes pueden ser IgG e IgG, pero para determinantes antigénicos diferentes, lo cual significa que esta IgG es para un antígeno y esta IgG es para otro antígeno. Recuerden que nuestro cuerpo tiene esa bondad de producir anticuerpos para el mismo antígeno. Acuérdense, el mismo antígeno, pero no para el mismo determinante antigénico. Este es Escherichia coli, yo produzco los 5 anticuerpos que van para Escherichia coli, este reconoce aquí, este reconoce acá, este acá, entre otros, pero es Escherichia coli. Y puede llegar otra bacteria y yo puedo producir nuevamente 5 anticuerpos, pero ahora para esta bacteria que es un estafilococo. Este reconoce aquí, este reconoce acá, pero obviamente son grupos de anticuerpos, uno para coli y otro para estafilococo. Ahora, yo los puedo mezclar.
Los puedo poner aquí. Y ahora, si yo pongo aquí el mismo antígeno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es simple. Uno, primera característica, las moléculas van a empezar a difundirse, inmunodifusión, tanto la del antígeno como el anticuerpo. ¿Por qué se forma una identidad total? Cuando nosotros tenemos una identidad total, significa, uno, ya sé que la reacción de precipitación me está indicando afinidad por parte del anticuerpo hacia el antígeno. Ya tengo la afinidad. La línea está en la parte central, mismo tamaño molecular entre el antígeno con respecto al anticuerpo. Ahora, ¿por qué se forma este fenómeno? Aquí. ¿Sale? Yo puse aquí antígeno y acá. ¿Por qué se está formando como esta línea curva? Me está indicando que este anticuerpo va a ser afín a el antígeno de aquí y el antígeno de acá, lo cual me está indicando que es el mismo antígeno. Si acá fuera diferente, entonces este de aquí no estuviera reaccionando. Recuerden, aquí yo puse el anticuerpo A y el B, pero el antígeno que yo puse fue A. Por lo tanto, el anticuerpo que va contra A debe de reconocer solamente a lo que sea A. Y por lo tanto, ¿qué me está indicando? Me está indicando que este anticuerpo reconoce al antígeno, pero que entre los antígenos, estos que yo puse aquí, son iguales. Por lo tanto, aquí me puede ayudar a identificar. Por ejemplo, tengo aquí a Carlos y aquí voy a poner a Alexa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé el antígeno de Carlos cuál sea, y no sé el antígeno de Carlos cuál sea, y el de Alexa sí conozco cuál es. Voy a poner el anticuerpo específico para el anticuerpo o el antígeno de Alexa. ¿Qué va a pasar acá? Si yo veo esta reacción entre Carlos y Alexa, me está indicando que el antígeno que tiene Carlos es el mismo que tiene Alexa. Por lo tanto, yo ya sé qué antígeno va a tener Carlos, porque ya sé que Alexa tenía Escherichia coli, que el anticuerpo que le puse va contra Escherichia coli, por lo tanto, Carlos tiene el mismo antígeno y tiene la misma enfermedad. ¿Por qué? Por la línea que me está dando aquí. Esto que se está formando aquí me está indicando afinidad. Esto me está indicando que los epítopes que se están presentando en los antígenos son iguales, los determinantes antigénicos, y por lo tanto el anticuerpo es afín a ambos, ¿sale? Es lo que me está indicando. Y yo puedo utilizar esa prueba de precipitación para esto, para tratar de saber qué tipo de antígeno tiene esta interrogante. Ya supe que Carlos tiene el mismo antígeno que Alexa. No puedo desconocer las cosas completamente. ¿Sale? Por ejemplo, si yo no supiera lo que tuviera Carlos y Alexa, pero yo pongo un anticuerpo que yo sí conozco que tiene afinidad por alguna bacteria y se da también el fenómeno, entonces ya puedo intuir que sea pues prácticamente esa bacteria. Pero realmente por aquí puede también confundirnos si hay reacción cruzada, si hay determinantes antigénicos que se comparten. Es ahí una característica importante. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que saber qué anticuerpo voy a poner, contra quién va a reaccionar, y puedo poner un control. Mi control es Alexa, y por lo tanto, si esto mismo se manifiesta en Carlos, significa que Carlos tiene lo mismo que Alexa. Ahora, esto de aquí se llama identidad total. El anticuerpo reaccionó frente a estos dos antígenos, diciéndome que es el mismo y por lo tanto comparten los mismos epítopes porque es el mismo antígeno. Es una reacción de identidad total. Ahora, ¿qué pasa en el cuadro 2? Vuelvo a hacer lo mismo. Aquí pongo anticuerpos mezclados, aquí pongo el A y el B. Si usted se fija, aquí ya me cambiaron la jugada. En un punto puse A y en otro punto puse B. Aquí no puse el mismo antígeno. ¿Qué estoy observando? A este se le llama no identidad. Miren, aquí por un lado tengo reacción del anticuerpo que es específico. Aquí tengo por otro lado también reacción del anticuerpo que es específico. Y usted se pregunta, ¿pero por qué dieron precipitación? Porque al momento de difundir, de inmunodifusión del anticuerpo A, se encontró a su antígeno, que es el A.
Y también a la par va a difundir el anticuerpo B que encontró a ese antígeno, que es el antígeno B. Por eso vemos esto. Estas líneas en la parte de arriba que nos dan la impresión de una X, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que entre este que está aquí del A y el B no tienen nada en común. No son los mismos antígenos, no tienen ni se comparten epítopes en nada. Son antígenos diferentes. Vuelvo al mismo caso. Si este es Carlos y Alexa y a mí me da una reacción de este tipo, ¿sale? Prácticamente poniendo dos anticuerpos, prácticamente me está diciendo que el antígeno que tiene Carlos no es nada igual al que tiene Alexa. Son muy diferentes, ¿sale? Ahora, si yo le quitara un anticuerpo, si yo le quito, por ejemplo, el B, ¿qué va a pasar? El anticuerpo A que está aquí va a difundir. ¿Hacia dónde? Hacia A. ¿Y qué voy a observar? Solamente una línea de precipitación. Le voy a quitar esta. ¿Por qué? Porque prácticamente este no tiene afinidad por B. Lo que me está indicando entonces, si yo aquí puse el de Alexa y acá el de Carlos, significa, y también lo voy a interpretar igual, que este antígeno es afín al anticuerpo, pero que este antígeno con respecto al de Alexa no tiene nada que ver, no son lo mismo. Por lo tanto, ese anticuerpo pues no me está ayudando a identificar a lo que tiene Alexa en este caso, ¿verdad? Entonces es ahí la interpretación de las pruebas de precipitación. Aquí sí veo dos líneas porque estoy mezclando anticuerpos, pero si yo decidiera solamente utilizar uno, es entendible que el anticuerpo se va a ir por uno solo, o el A o el B. Y por lo tanto, si yo sé que puse un antígeno en el A y un antígeno en el B, y nada más tengo una línea de precipitación, entonces me indica que no son iguales los antígenos y que el anticuerpo es específico solamente para uno de ellos. Puedo cambiar el caso. Puedo decir, aquí yo pongo Escherichia coli, pool de Escherichia coli y aquí de estafilococos. Pero no sé si el anticuerpo que yo tenga me va a funcionar. No sé si el anticuerpo, me encontré por ahí un tubo y dice anticuerpos, pero tú dices, bueno, ¿contra quién es? Y lo quieres probar. Si tú pones ese anticuerpo aquí y lo dejas interaccionar y ves precipitación, una sola línea de precipitación, te va a decir, ok, entonces yo le puedo rotular al tubo anticuerpo que tiene afinidad o contra Escherichia coli, porque reaccionó. Eso también para saber o ayudarme a mí, a saber los tipos de anticuerpos que tengo almacenados, y si no lo rotulé bien, también me puede indicar algo así, ¿sale? A esta, recuerden ustedes, se le llama pues una no identidad, porque pues realmente no hay una pues similitud entre los antígenos y los anticuerpos, cada uno de ellos se dirige hacia su antígeno específico. En la parte número 3, a esta, ¿cómo se le llama? Se le llama de identidad parcial. ¿Por qué? Volvemos al mismo caso. ¿Sale? Tenemos en la parte central el anticuerpo A y el anticuerpo B mezclados. Los voy a poner aquí. Pongo en esta parte el antígeno, pero si se fijan ustedes dice AB. Y acá, en este lado, en el lado derecho, tengo solamente un pocillo que voy a rellenar con el antígeno B. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a difundir el anticuerpo A interaccionar con A, pero también el B va a difundir y va a encontrar algo en este pocillo denominado AB. En el caso del anticuerpo B, va a difundir también al pocillo que se llama solamente B. ¿Qué características me da esto? 1. Ya sabemos. Afinidad. Especificidad por la línea de precipitación. Entraron en zona de equivalencia y obviamente como la línea se encuentra en la parte central, pues prácticamente nosotros tenemos que las moléculas son del mismo tamaño. 2. ¿Qué otra información me da esta línea que se está formando aquí? A la cual le denominan identidad parcial. Pues prácticamente lo que me está indicando es que los antígenos son diferentes.
pero uno de ellos tiene epítopes o determinantes antigénicos similares al otro antígeno. Es decir, tengo, no sé, salmonela, voy a dar un ejemplo burdo, salmonela y shigella, ¿sale? Salmonela es muy diferente a shigella, pero en las reacciones de precipitación veo esta tendencia. ¿Qué me está indicando? Que el 50% o el 30% de las moléculas de salmonela son muy parecidas a ciertas moléculas que presenta shigella. Por lo tanto, cuando yo observo este fenómeno, me está indicando que el antígeno es diferente, pero que comparten determinantes antigénicos parecidos. Y eso me puede ayudar a mí a saber más o menos hacia qué punto de la clasificación o hacia qué punto de la enfermedad, quién estaría actuando, mejor dicho, ¿sale? A lo mejor. Por ejemplo, si yo pongo aquí que este es shigella y acá salmonella, y yo sé que ese es un antígeno de shigella y que estoy viendo esta tendencia, entonces debo de buscar en la literatura quiénes de las bacterias tienen similitudes antigénicas con shigella. Y a lo mejor me saca una lista, ¿sale? Y de esa lista ya tengo que después, con otras pruebas, hacer un descarte cuál de estas 4 bacterias que tienen similitudes con shigella puede ser la que le está causando la enfermedad. Pero todo tiene una interpretación. Aquí cuando son iguales, aquí cuando son completamente los epítopes de los antígenos diferentes y aquí cuando se comparte, ¿sale? A determinantes antigénicos de las bacterias. Ahora, o del antígeno en particular, no nada más de la bacteria, ¿verdad? Nosotros podemos hacer estos fenómenos y los vamos a hacer en el laboratorio. Podemos mezclar. Vean bien esta tablita. Podemos hacer, por ejemplo, una identidad total cuando ponemos lo mismo. Podemos hacer no identidad cuando ponemos antígenos diferentes que van a ser sueros de animales, ¿sale? Y obviamente antisueros de animales. Y aquí podemos hacer mezclas, es decir, voy a mezclar tanta cantidad de A con B para ver si puedo ver la no identidad, ¿sale? Eso es importante que nosotros lo entendamos y esto, pues en las reacciones de precipitación se utilizaban anteriormente para observar los fenómenos y para darle la interpretación. Vean, por ejemplo, así, esperemos que cuando hagamos la prueba podamos observar estas identidades. Vean, por ejemplo, acá, es la que más bonita, bueno, la reacción que más fácil se puede obtener y que es más bonita de observar. Esta es un poco complicada también de observar y esta también es bastante sencilla de realizarla porque ponen algo diferente y aquí el anticuerpo uno solo y tenemos ya en particular esto, ¿sale? Entonces vamos a tratar de hacer estas mezclas para poder observar estos fenómenos. Y aquí simplemente nos habla de cómo empieza la difusión. Vean, identidad total, los anticuerpos, cómo están difundiendo, contactan con el antígeno, que son iguales. Aquí los anticuerpos, vean cómo contactan. Y aquí, pues no, realmente no hay una reacción como tal, ¿sale? Y bueno, entonces aquí simplemente la relación directa de la concentración y la relación principalmente del tamaño. Es lo que yo les decía, cuando está más cercano al pocito, cuando está pues básicamente más gruesa, pues hay un mayor tamaño molecular de quien AG, por ejemplo, es el antígeno, ¿sale? Y AC sería anticuerpo, así lo abrevian en español, ¿sale? Porque AB, pues realmente es lo que nosotros utilizamos siempre con la nomenclatura en inglés de los anticuerpos, entonces prácticamente lo observamos así. Y pues bueno, aplicaciones, ¿para qué me sirve una prueba de precipitación? Identificar y clasificación de microorganismos, diagnóstico de infecciones por detección de antígenos microbianos, determinación de anticuerpos específicos y estudio de antígenos en el suero, plasma y otros líquidos corporales. Es para lo que nos va a servir principalmente las pruebas de precipitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo, ¿sale? Rápidamente, a nosotros nos van a dar la laminita con el lagar, ya con las perforaciones, y lo único que vamos a hacer nosotros es en un frasquito que nos van a dar pool o nos van a dar sueros y antisueros. Nosotros lo que vamos a hacer es
jugar. Decir, bueno, voy a poner aquí el suero de este animalito. Por ejemplo, nos van a dar antisueros de, no sé, de bovino, caprino, equino, porcino, y antisueros de los mismos. Recuerden que tienen que ser de los mismos. No voy a decir, voy a agarrar un suero de pollo y no tengo antígeno de pollo, pues nunca va a reaccionar. Entonces tenemos que tener los mismos sueros con los mismos antisueros. Los sueros van a ser pues prácticamente los antígenos porque están las proteínas, y los antisueros son los anticuerpos que se obtuvieron de la inmunización con estos antígenos. Por lo tanto, pues prácticamente tenemos esto. Aquí usted puede poner el antígeno del que usted quiera, puede poner aquí el de chivo, el de vaca, y aquí pone el de vaca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene que precipitar acá, acá no. Aquí puede hacer mezcla de chivo con vaca, aquí puede poner, por ejemplo, de burro, y dependiendo de lo que queramos observar, ¿sale? Y cómo queramos manipular esto. Mañana lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio, pero es simplemente poner las gotitas con cuidado y después hacer la observación, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Ok. Y ya por último les voy a hablar de otra reacción de aglutina, de otra prueba, que ahorita les voy a compartir la presentación, que es pues prácticamente la reacción de aglutinación. Esta reacción de aglutinación ya es un poco diferente. La puse vamos a hacer dos prácticas mañana, las cuales pues una es esta muy rápidamente, la precipitación, ponen gotitas de suero y antisuero en esta laminita que ya va a estar preparada, y usted nada más llegue, la deposita y la dejamos incubar. El tiempo de incubación pues es bastante largo, 24-48 horas. Tienen que ir posteriormente a hacer las observaciones de sus laminillas para que pues ustedes conozcan el fenómeno. Y otra que sí también vamos a hacer en el laboratorio, que también es de cierta forma rápida, es la identificación de grupo sanguíneo. ¿Sale? El grupo sanguíneo que han escuchado, ¿qué entienden por grupo sanguíneo? Ya no me tardo mucho en esta, ¿sale? ¿Qué es el grupo sanguíneo? Pues, el que más se utiliza es el de ABO. Ok, el grupo sanguíneo, pero ¿qué es? ¿Qué entiende que es? ¿Está en dónde? ¿En los eritrocitos? ¿En los En glóbulos la pared de los blancos? eritrocitos. Ok, ¿y qué son? ¿Proteínas o son lípidos? Azúcares. Son azúcares, muy bien. Entonces, pues realmente es una prueba que nunca se va a dejar de hacer. Es una prueba bastante sencilla que tiene mucho tiempo de haberse realizado. Es una prueba inmunodiagnóstica simplemente para la tipificación. Y tipificar significa cómo clasificar el grupo sanguíneo del individuo. Obviamente, esto es la básica, porque en pruebas de banco de sangre son más específicas y tienen que hacerse pruebas cruzadas para saber ya los diferentes tipos de sistemas que existen, ¿sale? Esta es la más básica, es la elemental, y de aquí se parte para hacer pruebas importantes de la compatibilidad sanguínea. En el caso del grupo sanguíneo existen dos pruebas, la tipificación celular y la tipificación sérica, que todo depende también en particular por el anticuerpo y el antígeno, que ahorita les voy a hablar en particular de esto, ¿sale? Ok, ahora, primero, punto número 1, ¿el grupo sanguíneo qué es? El grupo sanguíneo es un grupo de moléculas que fueron encontradas principalmente en la membrana de los eritrocitos, pero no son los únicos tejidos o no es el único elemento celular que presenta este tipo de macromoléculas. Son básicamente, como usted lo mencionó, son carbohidratos, y estas pues obviamente tienen una importancia muy significativa porque hace diferentes a los individuos y son muy importantes en la parte médica, para el trasplante, para las difusiones. Este tipo de macromoléculas que se encontraron particularmente en los glóbulos rojos, pues fueron agrupadas en sistemas, y obviamente esto le dio la oportunidad de ser clasificadas en lo que conocemos como el grupo sanguíneo. Existen diferentes tipos de grupos sanguíneos, o de sistemas, mejor dicho. Aproximadamente hay 33 sistemas de grupos,
sanguíneos que se van a encontrar en los eritrocitos y que estos son macromoléculas importantes que se encuentran en el eritrocito que tienen que ser identificadas para una transfusión o simplemente para la tipificación en el individuo. Estos sistemas fueron ABO, fueron RH, Lewis, Kell, Duffy, dependiendo de las características de la macromolécula. El sistema más importante que pudieron clasificar o al cual ponen en el primer escalón es el sistema ABO y obviamente también lo que sería el RH. Pero en particular, ¿qué son? Pues son macromoléculas. Imagínense su eritrocito con una macromolécula que es un carbohidrato, al cual, pues dependiendo de la naturaleza química del carbohidrato, pues lo clasifican, ya sea en A, B u O, y otra diferente que es el RH. Lewis, Kell, Duffy también son macromoléculas que se encuentran en otras partes de lo que sería el eritrocito y que también eso es importante identificar. ¿Por qué, muchachos? Porque es importante identificarlo por las reacciones, porque son consideradas como moléculas antigénicas, no que es contra el antígeno, no. Esto lo reconoce el sistema inmunológico y por lo tanto provoca reacciones adversas de hipersensibilidad y obviamente de rechazo de órganos y también pues prácticamente rechazo a transfusiones sanguíneas porque son diferentes en los individuos, ¿sale? Y obviamente es muy importante saber esta característica específica del grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, del más importante que obviamente vamos a hablar siempre, es el ABO. Fue descubierto por Lastener en 1900, hace mucho tiempo haciendo pruebas cruzadas en animales. Y observaba que si metía sangre en un animalito, pues veía una reacción que no era benéfica y se empezó a preguntar por qué, si es sangre, tiene sangre y sangre, ¿por qué reaccionan? Y entonces esto empezó a llamarle mucho la atención, empezó a estudiar estas diferencias, estas reacciones y prácticamente empezó a identificar que en la membrana de los eritrocitos, entre los diferentes animalitos y después posteriormente en el humano, presentábamos ciertas diferencias que obviamente esto era bastante importante identificarlo por las reacciones adversas que se presentaban cuando había un intercambio de estos fluidos. Y por lo tanto, pues le empezaron a estudiar más químicamente la estructura, la complejidad, y bueno, los agruparon en sistemas y le denominaron como sistema ABO. El sistema ABO, ¿qué es? Simplemente macromoléculas que son moléculas antigénicas, es decir, activan al sistema inmunológico y que están compuestas principalmente por azúcares. Estos azúcares van a protruir, significa sobresalir de la membrana de la célula y obviamente esto hace que sea más fácil la identificación por parte del sistema inmunológico sobre esta molécula. Esta molécula es de superficie y está compuesta por diferentes elementos. Va a estar compuesta por azúcares, 4 diferentes, va a estar compuesta por una ceramida, entre otras características que se las explico mejor en este apartado. Vean, por ejemplo, aquí tenemos los eritrocitos. Tenemos al que le denominan grupo AB, el B, el A y el O. Si usted se fija, todos los eritrocitos, ¿por qué se los ponen así sobresalido? No crean que son más grandes que la célula, no, así lo ponen en esta ilustración, pero prácticamente son carbohidratos, que están formados por una ceramida que se transporta desde la parte central del eritrocito hacia la membrana. Y a partir de este punto se le empiezan a anexar y a transferir azúcares. Estos 4 azúcares que son principalmente esta es la glucosa, posteriormente galactosa, posteriormente acetilglucosamina y terminamos también con otra galactosa. Son los 4 azúcares que presenta este grupo sanguíneo, es la base. Esto es lo que nos hace ser iguales, pero tienen sus diferencias. ¿En qué punto? En la parte terminal. En esta parte terminal tenemos estas diferencias que prácticamente estas diferencias son las que reconocen el sistema inmunológico de los individuos y que obviamente reaccionan provocando destrucción celular. ¿De quién? Del eritrocito.
Por lo tanto, pues básicamente se estudió esto de estas diferencias del grupo sanguíneo. En el caso del grupo sanguíneo AB, pues prácticamente se dice que presentamos dos moléculas iguales, por ejemplo, dos ceramidas, dos glucosas, dos galactosas, entre otros azúcares, pero en la parte terminal, por eso nos dicen A y B, tenemos principalmente una acetilgalactosamina y principalmente una una D-galactosa. Si usted se fija en la parte terminal, esto de aquí arriba es diferente. En el grupo sanguíneo AB se tiene los dos. ¿Quiénes? Se tiene dos azúcares. Uno es N-acetilgalactosamina y otro es la D-galactosa. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que solamente son del grupo A y aquellos que son del grupo B? Pues tienen también la ceramida, estos cuatro azúcares comunes que tenemos entre todos los individuos, pero presentan en la parte terminal la N-acetilgalactosamina. El grupo B tiene, en lugar de N-acetilgalactosamina, tiene D-galactosa. El grupo AB tiene los dos. Y en el caso del grupo O, que somos la mayoría, pues prácticamente no contamos con algo terminal. Solamente tenemos la L-fucosa, que es esta parte de aquí, que la ponen en un ladito, pero es nuestra porción terminal. Esta L-fucosa que todo mundo la presenta. Ahora, ¿cuál sería la complicación de esto? Que bueno, si yo siendo O tengo o recibo sangre de A, ¿qué va a pasar? Mis anticuerpos van a producirse, y bueno, tengo también anticuerpos naturales, los cuales van a reaccionar y decir, oh, esta N-acetilgalactosamina no la tenemos nosotros. Entonces, esto es extraño. Los eritrocitos que entran al organismo así van a ser destruidos. Y así va a pasar con cada uno de ellos. Por eso es importante la tipificación. La tipificación, ¿cómo se hace? De igual forma, utilizando los glóbulos rojos del paciente y poniéndole anticuerpo que obviamente van a empezar a reaccionar, pues básicamente con ese tipo de moléculas. Recuerden, es un fenómeno, pero ahora, ¿cuál fenómeno de interacción se va a presentar? Es un anticuerpo que va a reconocer al antígeno. ¿Quién es el antígeno? Esto. El anticuerpo va a llegar, va a reconocer al antígeno, va a formar inmunocomplejos, ¿sale? Prácticamente va a formar por ahí activación del complemento, se van a destruir los eritrocitos, pero básicamente nosotros podemos evidenciar el fenómeno de interacción a través de un fenómeno de aglutinación, ya no es precipitación. La pregunta es, bueno, si yo voy a un laboratorio para que me hagan una prueba de grupo sanguíneo, ¿qué es lo que hacen? Me pinchan el dedo o me sacan ya sea por una parte venosa, sangre, ponen una gotita de esa sangre con anticuerpos. ¿Pero de quiénes son los anticuerpos? Son anticuerpos ya purificados, son anticuerpos que me los vende una empresa, que lo único que van a hacer es unirse al antígeno específico. Cuando el anticuerpo reconoce al antígeno específico, se forma el inmunocomplejo y por lo tanto ya no precipitan, va a aglutinar y voy a ver grumos de aglutinación. Voy a ver los eritrocitos como forma de coágulo o agrumado, sale por la interacción del anticuerpo. El anticuerpo que va a buscar, si es específico para A, pues obviamente va a buscar la N-acetilgalactosamina. Si es específico para B, va a buscar la D-galactosa. Si es para A y B, sale, ahí tiene que ser dos anticuerpos que van a reconocer cada uno, pues su específico antígeno. Aquí no se van a alisar los eritrocitos. Esos se lisan cuando nosotros lo ponemos en un individuo. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablo de un anticuerpo purificado, significa que solamente está interaccionando el anticuerpo. Cuando el anticuerpo, ustedes ya lo deben de conocer, cuando un anticuerpo se une a un microorganismo, ¿sale? Por el reconocimiento del antígeno, ¿qué es lo que hace? No nada más es, ay, ya estoy unido y ya, hasta ahí. No, lo que hace es activar respuesta inmunológica. ¿Y qué respuestas inmunológicas activan estos anticuerpos? Uno, complemento.
2, la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. ¿Y cuál es esta? En términos más sencillos, que venga una célula como el macrófago, como el neutrófilo, como la natural killer, en los cuales reconocen la porción FC del anticuerpo y al reconocerla, ok, destruyo al antígeno. Esa es la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. La más común que podemos tener nosotros es la activación del complemento. Cuando un anticuerpo está unido a un antígeno en condiciones naturales en mi organismo, tenemos por ahí en el suero a las proteínas del complemento que se activan por la vía clásica, que ustedes ya saben que hay 3 vías de activación, que una de ellas es la vía clásica, y la vía clásica es simplemente que las proteínas del anticuerpo, perdón, del complemento reconocen también la porción FC del anticuerpo que está pegado al antígeno y empiezan a formar el complejo de ataque a la membrana, que es un poro que hace la destrucción celular. Cuando lo hacemos in vitro, no quiero que se destruyan. Lo único que quiero es que aglutinen, por lo tanto, solamente hago la purificación del anticuerpo. Es lo que hacemos nosotros prácticamente en el laboratorio para cuando se pide un diagnóstico de detección de grupo sanguíneo. Ahora, algo muy importante y también que por ahí nos hace pensar qué es lo que pasa en cuestiones genéticas, porque siempre nos hablan de que los genes están involucrados en, obviamente, en decirnos qué grupo sanguíneo vamos a hacer, obviamente desde la parte de la fecundación. Obviamente si eres dominante, si eres recesivo, hay toda una tabla en la cual podemos hacer las combinaciones y obviamente saber pues cuáles van a ser los dominantes, los recesivos y prácticamente los grupos sanguíneos que pueden ser un individuo, dependiendo también de los padres, ¿sale? Ahora, ¿por qué tiene que involucrarse una cuestión genética? Estamos hablando de carbohidratos, que no se supone que los genes codifican proteínas, y no estoy aquí hablando de proteínas, estoy hablando principalmente de carbohidratos. ¿En qué involucra esto? Pues prácticamente, muchachos, involucra que los genes que están implicados en el grupo sanguíneo van a codificar para transferasas, que son proteínas que son las que van a permitir que estos elementos de acá arriba, los carbohidratos que se sintetizaron en la parte interna del citoplasma del eritrocito, sean posicionados en la parte externa de toda esta molécula. Para que todo esto llegara a la membrana, las transferasas, que son proteínas, son las que van a participar. Por ejemplo, nos dice que hay 3 genes que controlan la expresión de los antígenos del sistema ABO. Por ejemplo, el gen H, que está ubicado en el cromosoma 19, y esto que va a codificar, el cromosoma 19 va a codificar una transferasa denominada H, que va a transferir la L-fucosa. En el caso, por ejemplo, de los demás genes, está implicado también el cromosoma 9. Y el cromosoma 9 son los que van a poseer principalmente los alelos, los sitios en los genes, que van a codificar para la expresión de las transferasas para la A, para la B y para la O. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un individuo que está siendo codificado para que exprese el grupo sanguíneo A, su alelo va a codificar una transferasa A que va a tomar la N-acetilgalactosamina, esa transferasa, y la va a poner en el carbohidrato. Y por lo tanto, pues ya los eritrocitos expresan la molécula completa con la N-acetilgalactosamina. El alelo B va a codificar para una transferasa que es denominada como transferasa B y va a tomar la de galactosa. Y por lo tanto ya usted expresa el grupo sanguíneo B. Pero ¿qué pasa con el O? Nosotros, yo soy O, no tenemos, sí tenemos el gen, el alelo O, pero tenemos una deleción en un nucleótido, lo cual hace principalmente que mi transferasa no tenga actividad. Por lo tanto, esa simple deleción, por ejemplo, que es una guanina en la posición 261 de mi transferasa, hace que yo no tenga actividad de transferasa. Por lo tanto, no transfiero nada. Por eso el grupo sanguíneo O solamente tiene la L-fucosa, que fue transferida por otro tipo de gen. Esa es la importancia principalmente con respecto a la genética de los grupos sanguíneos. ¿Quiénes me la va a codificar? ¿Quiénes me la van a proporcionar? Los padres.
La activación de estos genes obviamente depende de si es recesivo, si es dominante, y el producto de ellos son transferasas que toman estos azúcares y los ponen en estas moléculas para que toda la molécula posteriormente sea transferida a la membrana del eritrocito. Y es por ello que usted tiene grupo sanguíneo A, porque su alelo A codificó una transferasa que toma la N-acetilgalactosamina y la pone en la membrana del eritrocito. El grupo B activa al alelo B, codifica para una transferasa B que solamente toma la D-galactosa. El grupo sanguíneo AB activa los dos alelos, el A y el B, que van a configurar a activar las transferasas A y B, que van a tomar la N-acetilgalactosamina y la D-galactosa. Y nosotros pues queremos transferir, pero pues no podemos porque tenemos una deleción que hace inactiva a mi transferasa y solamente me quedo con la L-fucosa terminal, que es una estructura base que todos los grupos sanguíneos van a presentar, ¿sale? Esa es una característica importante. Ahora, también se sabe, muchachos, que los grupos sanguíneos tienen variaciones. Por ejemplo, podemos encontrar que existe A1, A2, AX, AM. Son debido también a variaciones que se presentan en otros elementos estructurales mínimos con respecto a el carbohidrato, que esto también es importante que en pruebas cruzadas se identifique. Por ejemplo, en los laboratorios convencionales me dicen grupo sanguíneo A, pero no me dicen si soy A1 o A2. También hay antisueros o hay anticuerpos que, por ejemplo, si yo compro en la empresa, le digo que me venda el anticuerpo que sea para A1 y el anticuerpo para A2 y ya puedo yo ser más específica. Y esto pues obviamente se ha encontrado al estudio de el estudio más a fondo de los grupos sanguíneos y se han encontrado, por ejemplo, variantes AXM, AXC, AM, AN, AELF, AFL, entre otros. Y obviamente esto depende también de otros pequeños carbohidratos que se le puedan poner a la molécula, ¿sale? Que esto pues lo hace ser un poquito también diferente y que es importante encontrarlo o identificarlo. En el caso, por ejemplo, del grupo A tenemos estas variaciones. En el caso del grupo B también tenemos estas variaciones. Por ejemplo, está el B3, el BX, el BM y el BL, que reitero, son también pequeñas modificaciones que se presentan en los carbohidratos y que obviamente también involucran las transferasas que pegan estas pequeñas modificaciones en carbohidratos aquí y que obviamente para el grupo B como tal, pues tenemos que para una prueba cruzada, para un trasplante, para una transfusión en banco de sangre, se tiene que ser más específico. En los laboratorios clínicos, reitero, son muy generales y nos dicen tú eres B, tú eres A, pero no llegan todavía a los subtipos. Ya esto se necesita cuando estemos necesitando principalmente alguna pues necesidad clínica, por ejemplo, como el reitero, algún trasplante o alguna transfusión sanguínea por alguna cirugía o algún tipo de padecimiento. Esto ya se hace directamente en banco de sangre. Ahora, también hay que entender, muchachos, que el sistema ABO, estos carbohidratos como tales, no nada más se van a encontrar en el eritrocito, sino también se han identificado estos grupos de carbohidratos en la saliva, en la orina, por ejemplo, en las lágrimas, en el líquido amniótico, en la leche y también en algunos productos digestivos y que obviamente, pues bueno, solamente es mencionarles porque a veces se puede dar también reacciones cruzadas, entre algunas otras características, pero de las más importantes son las que se identifican en lo que sería prácticamente en la sangre, porque obviamente pues cuando hacen transfusiones pues no me van a estar, la leche pues no tendría nada que ver porque es, al menos de que esté amamantando, en el líquido amniótico igual, en las lágrimas pues no tendrían contacto con el órgano, por eso aunque están presentes no tienen como un valor significativo para lo que es la parte clínica, más en particular en lo que sería pues prácticamente en las transfusiones. Ahora, yo les comentaba que estos grupos sanguíneos, el sistema ABO, tiene o genera una respuesta inmune específica. ¿Por qué? Porque nosotros, muchachos, tenemos principalmente la capacidad de reaccionar
frente al sistema ABO. Nosotros, si yo puedo ahorita sacarme sangre y mostrarle los elementos así como están los glóbulos blancos, los rojos y prácticamente el suero de mí o del individuo, podemos observar prácticamente las células y las moléculas. Se sabe que ya desde el nacimiento tenemos pues prácticamente anticuerpos naturales, los cuales son principalmente de naturaleza IgM. Estos anticuerpos naturales son los que van a reaccionar específicamente a el grupo sanguíneo. Se sabe que prácticamente un individuo que es o que tiene, por ejemplo, ya está codificado para la expresión de N-acetilgalactosamina, que es del grupo A, tiene anticuerpos contra B. El grupo B tiene anticuerpos contra A, el grupo AB no tiene anticuerpos y el grupo O tiene anticuerpos contra A y contra B. La pregunta es, ¿cómo es que llegaron aquí? En mi caso, yo nunca he recibido una transfusión sanguínea y la pregunta es si yo soy O, porque tengo anticuerpos contra A y contra B, si no tengo ninguna transfusión sanguínea, no he tenido ninguna transfusión sanguínea, que obviamente pues sería el estímulo antigénico que yo recibí para generar estos anticuerpos. Pues básicamente se les dice naturales porque desde el nacimiento yo los traigo, estos anticuerpos. Y la teoría nos dice, que no está comprobada, es que al momento de adquirir la microbiota que nosotros tenemos desde la parte gestacional, que ya está bien comprobado que sí tenemos microbiota, aunque estamos en etapa gestacional, esta microbiota tiene azúcares muy parecidos a los del sistema ABO. Y por lo tanto, aquí empiezan los linfocitos B, ¿sale? Los linfocitos B que se encuentran, los B1, si ustedes recuerdan los B1, existen varios tipos de linfocitos, los B1 son de origen natural, los desarrollamos desde la parte gestacional, ya no los renovamos, yo todavía los tengo en la zona del peritoneo y en la parte pulmonar, en la pleura, y este tipo de linfocitos B prácticamente se autorrenuevan, no tienen origen en la médula porque son naturales, vienen desde la parte embrionaria y esos se encargan de producir anticuerpos naturales. ¿Quiénes? La IgM principalmente, y son a los que se les adjudica principalmente esta generación de anticuerpos contra los grupos sanguíneos desde la parte del estímulo antigénico de la microbiota que nosotros estuvimos interaccionando desde la etapa gestacional. Les digo que la interacción de la microbiota y que presentan azúcares parecidos, pues todavía por ahí no se tiene bien fundamentado, pero lo que podría explicar del por qué yo soy yo y tengo anticuerpos contra A y tengo anticuerpos contra B, ¿sale? Es lo que podría estar explicando. Y a esto, pues bueno, se le llama anticuerpos naturales. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un estudio de identificación del grupo sanguíneo, o utilizamos solamente los glóbulos rojos, o también podemos utilizar solamente la parte del suero para identificar el grupo sanguíneo de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que una persona A tiene anticuerpos contra B, y si yo detecto el anticuerpo contra B, entonces ya sé por ende que es A. Y así puedo estarme yendo para hacer el diagnóstico específico y la detección o tipificación del grupo sanguíneo. Aquí también nos hacen mención de que podemos estar hablando de anticuerpos de tipo IgG. Los anticuerpos de tipo IgG que nosotros estamos desarrollando son ya más que nada no tanto naturales, son inducibles. ¿Sale? ¿A qué hablo con esto? Me voy a ir al siguiente grupo. ¿Sale? Bueno, imagínense, ya les hablé del grupo sanguíneo ABO. Ya les hablé de la N-acetilgalactosamina, de la D-galactosa y de lo que es la L-fucosa simplemente. Que tenemos anticuerpos naturales que están desde el que yo nací, ya están aquí, y que obviamente no van a reaccionar contra mi mismo grupo, porque si no, pues no estuviera viva, ¿sale? Eso es importante. Ahora, no es el único sistema que tenemos acá. En el glóbulo rojo también tenemos otro sistema que es el RH, que este ya es diferente al sistema ABO.
Este es un polipéptido que tiene un peso molecular. Escuchen bien el nombre, polipéptido, no estoy hablando de carbohidrato. Por lo tanto, no es el sistema ABO. Es un polipéptido que tiene un peso molecular que va entre 30 y 32 kilodaltons. Fue descubierto por Levin y Stetson en 1939. Y este es otra molécula que se presenta en los glóbulos rojos, que también está codificada por genes denominados como un gen RHD y otro gen RHCE. El RHD, hagan de cuenta, hay individuos que expresan el RHD y hay individuos que expresan el RHCE. En el caso de los que expresan este gen que dice D, prácticamente codifican para un antígeno que está presente en la membrana y los otros no codifican para un antígeno presente en la membrana. Por lo tanto, cuando yo les hablo de anticuerpos inducibles, ¿sí? Significa que está detectando algo que está en la membrana que yo no tenía, ¿sale? En la membrana de lo que está entrando a mi cuerpo. ¿Por qué? Si ustedes han encontrado, por ejemplo, ahí que les dicen cuando van por su grupo sanguíneo, eres A negativo. ¿Qué significa el negativo? El negativo hace referencia al sistema RH. Y te dicen negativo es porque no estás expresando en la membrana este polipéptido y por lo tanto no lo tienes. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo algo en la membrana, no va a reaccionar el sistema inmunológico. Pero si a mí me dicen que soy A positivo, es porque sí tengo este polipéptido en la membrana y soy capaz de activar la respuesta inmunológica. Y obviamente esto es bastante importante que también se identifique porque también puede provocar rechazos. Ahora, en el sistema ABO tengo la generación de anticuerpos naturales de tipo IgM, pero con el RH voy a tener de tipo IgG, porque son los que se van a inducir siempre y cuando yo tenga contacto. Por ejemplo, si yo soy O negativo y me ponen O positivo, ¿qué va a pasar? Tú dices, es que es O, no pasa nada. Ok, con respecto al sistema ABO no va a pasar absolutamente nada, porque mis anticuerpos naturales que van contra A y contra B no van a destruir al otro grupo, al O, porque ese eritrocito también es O. Pero ¿qué pasa con el RH? Yo soy negativa y me estás poniendo algo que es positivo, entonces, ¿qué va a decir mi cuerpo? Entra el eritrocito positivo con esta proteína, con este polipéptido aquí en la membrana y mi sistema inmune luego lo va a detectar porque dice, yo no lo tengo, pero este eritrocito o estos eritrocitos que acaban de entrar sí lo tienen. Y entonces se activan los linfocitos B, sintetizan anticuerpos, se pega el anticuerpo aquí y destruye a ese eritrocito. Por lo tanto, yo tengo que recibir sangre también negativa. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, una positiva sí me puede dar una reacción que inclusive puede ser muy perjudicial para mi sistema y conllevarme a la muerte. ¿Sale? Por eso les digo que son dos tipos de anticuerpos, los naturales, los que traemos para el sistema ABO, y aquellos que son inducibles, los IgG, para el sistema RH. Y esto es muy importante que se identifique para diferentes situaciones. Puede ser principalmente para lo que es la transfusión sanguínea, para lo de órganos, para el trasplante de órganos o simplemente para un embarazo, muchachos, ¿sale? Porque siempre se pregunta, bueno, hay una enfermedad que es la eritroblastosis fetal o también la hemólisis del recién nacido. Y tú dices, ¿y por qué le pasó eso? Bueno, principalmente es por la diferencia entre grupos sanguíneos de la madre y del padre, que obviamente por recombinación genética algo se va a expresar. Y si yo siendo madre soy O negativo y el producto que viene es O positivo, va a haber una reacción. Mi cuerpo no lo tiene, ese sistema RH, y por lo tanto el pequeño sí que está en gestación, y entonces ¿qué va a pasar? Me va a sensibilizar, yo voy a empezar a producir anticuerpos, a través de la placenta van a pasar esos anticuerpos y van a llegar hasta el producto y entonces lo van a empezar a atacar. O se aborta o se logra a término, pero con una enfermedad, en la cual pues obviamente el pequeño no crece de tamaño y los órganos internos
empiezan a afectarse, ¿sale? Porque pasa a través de la placenta y por lo tanto es una molécula, el anticuerpo puede pasar y entonces es ahí donde hacemos diferentes pruebas, las pruebas de Coombs, en las madres gestantes, entre otras características, ¿sale? Por eso es muy importante porque existen muchos panoramas para la identificación de este tipo de anticuerpos. Y vean aquí, yo les presento aquí en esta imagen, por ejemplo, el antígeno D, ¿sale? En el cual pues está codificado por los genes RHD que se expresa en membrana. Los RHC, aunque aquí no lo están mostrando, se dice que son antígenos débiles, que a lo mejor se pueden por ahí mostrar en membrana, pero no son reconocidos por el sistema inmunológico. Por lo tanto, las personas o pueden ser positivas al presentar el antígeno D o pueden ser negativas al no presentarlo, ¿sale? Entonces, una característica importante con respecto a este sistema RH y para todo se tiene que hacer una identificación, ¿sale? Ahora bien, por ejemplo, en el caso, bueno, luego les platico de esta parte, pero por ejemplo, ahora la pregunta es, bueno, ya sé la importancia, ya sé que son moléculas muy diferentes y que hay dos sistemas, el ABO y el RH. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Cómo es estas pruebas de detección sérica, detección celular? La prueba más fácil, muchachos, que tenemos nosotros en el laboratorio, pues básicamente es una gotita de sangre y los antisueros. Si usted se fija en esta imagen, tienen antisueros. El azul es antisuero, que un término de antisuero significa anticuerpo que va contra A. El amarillo que va contra B, ¿sale? Hay uno que dice anti-D, que significa que va contra el RH, ¿sí? Y si yo quisiera utilizar la identificación del AB, pues ¿cuál sería? Pues pongo una gota del amarillo con el azul. Eso es lo que me venden a mí, ¿sale? Esto es simplemente lo que me están vendiendo a mí. Pongo, vean por ejemplo aquí, es lo que vamos a hacer mañana en el laboratorio. Vamos a poner, por ejemplo, el que quiera y vamos a poner una gotita de sangre. Esta es una plaquita de porcelana en la cual tiene 3 pocitos. Voy a poner una gotita de sangre aquí de la misma persona, por ejemplo de Carlos, otra de Carlos y otra de Carlos. Yo quiero saber qué grupo sanguíneo es él. ¿Por qué pongo 3 gotitas? Porque debo identificar al sistema ABO en 2 y una para el RH, que es el sistema RH. Aquí yo puedo poner anti-A y aquí yo puedo poner anti-B. ¿Qué significa esto? Con estos frasquitos, uno en color azul, uno en color verde y otro que es claro, voy a poner una gotita de estos anticuerpos purificados que ya la empresa lo hizo y que son específicos para la N-acetilgalactosamina, para la D-galactosa y para la proteína D. Si yo pongo esta gotita y lo mezclo aquí, pongo ahora esta gotita acá y lo mezclo y así le hago en estos pocitos, pues debo de empezar a observar el fenómeno de aglutinación. Recuerden, el anticuerpo aquí está presente. Eso sí está por ende, porque la empresa me aseguró que me está vendiendo los anticuerpos que van contra A. ¿Sale? Lo que no sé es el antígeno, porque el glóbulo rojo, pues yo no sé, Carlos no sabe qué grupo sanguíneo es, entonces yo tampoco lo sé. Si aquí pongo la gota de sangre de Carlos, el antígeno particulado de Carlos es el glóbulo rojo. ¿Por qué es particulado? Porque es la membrana del glóbulo rojo, es completa la célula y tiene en la parte externa unido el carbohidrato. Si yo rompo el eritrocito y solamente libero el carbohidrato, se convierte en antígeno soluble, pero este se le llama particulado porque yo no he roto absolutamente nada. Si yo aquí veo que interacciona y veo un fenómeno de aglutinación, no de precipitación, recuerden, es aglutinación, yo digo que es positivo para A. Si aglutina en B, también digo que es positivo para B, por lo tanto es AB. Ahora, si aglutina en RH, pues prácticamente es AB positivo, porque tiene también el sistema RH. Pero ahora, ¿cómo es la aglutinación? La aglutinación, vean, es así, como un pequeño coagulito. Vean cómo el anticuerpo aquí está en color azul
y este coagulito son los eritrocitos, en los cuales se aglutinaron porque se formó el inmunocomplejo de los anticuerpos con este antígeno que está presente en la membrana del eritrocito. ¿Cómo es no aglutinar? Así, vean aquí, se ve como agüita, simplemente que por ahí es líquido rojo, porque obviamente es sangre, que está diluida porque este anticuerpo es amarillo, ¿sale? Y entonces pues no se ve absolutamente nada. Vean acá cómo se ve tan bonita la aglutinación. Esto de aglutinar es positivo. Si yo les preguntara en la parte de abajo, en el inciso B, ¿qué grupo sanguíneo sería Carlos? ¿Quién quiere participar aquí? Ya casi terminamos. ¿Sería A positivo? A positivo, muy bien, porque está aglutinando con el anticuerpo A, no con el B, pero sí con el RH, por lo tanto es A positivo. Si fuera ahora esta, imaginemos que es otra vez Alexa en la parte de arriba y Susana en la parte de abajo. ¿Qué grupo sanguíneo es Alexa? Esto no es aglutinación. Una cosa es sedimentar la muestra y otra cosa es aglutinación, porque si yo muevo este coagulito de aquí, nunca se va a deshacer. ¿Sale? Mientras un sedimento, si yo lo muevo, se deshace. ¿Qué grupo sanguíneo sería esta parte de arriba? ¿Qué ven aquí en el A? ¿Aglutinación? ¿Sí o no? ¿Le ven o no le ven? Ok. No hay No. aglutinación. Perfecto. ¿En el B hay aglutinación o no? Tampoco. Entonces, del sistema ABO, ¿qué es él o ella? O. O, efectivamente. Pues si no aglutina en A ni en B, entonces tiene que ser O. Ahora, ¿es positivo o negativo? ¿Qué será? Positivo, creo. Efectivamente, O positivo, porque aunque no tiene la N-estilgalactosamina o la D-galactosa, sigue siendo O, pero el RH es diferente y miren, aquí está la aglutinación, es O positivo. Alexa es O positivo. Y en el caso de Susana, ¿qué es? También O positivo. Efectivamente, O positivo. Si fuera AB positivo, ¿qué viéramos? ¿Qué estuviéramos viendo? Dos aglutinaciones, bueno, tres aglutinaciones. Efectivamente, Maestra. aglutinación en A, aglutinación en B y en D. ¿Sale? Yo quería Entonces, preguntarle, dígame. ¿por qué se ve así como trozado en el anti-RH? Ah, O sea, como si se hubiera estrellado. lo que pasa que son inmunocomplejos. Los inmunocomplejos agarran el antígeno, que es el glóbulo rojo, y se ve como coágulos. Se ven como si estuviera partido. Eso también es indicativo de la formación de aglutinación. Eso es la aglutinación. Ah, O puede ser compacta o puede no ser, nada más tiene que ser como uno único. no, no nada más puede ser uno solo. Sale ya con esto esa aglutinación y lo das como positivo, como Perdón, presencia. continúo. ¿Sale? Si no está, es ausencia y por lo tanto pues no está el antígeno. El anticuerpo sí está porque lo estoy comprando, es de fábrica. Ese sí no me lo puedo brincar. El anticuerpo está, pero el antígeno no. ¿Sale? Entonces, por eso, principalmente tenemos esta tablita en la cual pues podemos decir que cuando está negativo en el A y negativo en el B, sale y negativo en el anti-B, pues es un antígeno o es un grupo sanguíneo O. ¿Por qué? Porque pues realmente acuérdense, el anticuerpo va a buscar al grupo sanguíneo A o al B, dependiendo del tipo de anticuerpo que esté poniendo, pero si no reacciona es porque no lo tiene. ¿Y quién es el único grupo que no tenemos eso? Pues los O. Y así podemos nosotros estar verificando esta información. Recuerden también, muchachos, que existe una sérica. La sérica es, quitamos, por ejemplo, aquí los eritrocitos y me quedo con los puros anticuerpos, pero ese se les explico mañana porque sí estaría más padre interpretarla en el pizarrón,
con ejemplos específicos, ¿sale? Ahorita nada más se las platicaría, a lo mejor no me entenderían un poquito, pero también hay una forma diferente de identificarla. Yo cuando vaya a un laboratorio clínico es la que me van a hacer la directa porque es la más fácil, ¿sale? Es la de me van a pinchar el dedito, me sacan una gotita o 2 gotitas y con eso ponen el anticuerpo y si reacciono ya dicen si soy positiva o negativa, ¿sale? Entonces, esto es la tipificación y ya sabemos por qué. Porque el anticuerpo detecta a estos carbohidratos que están en la membrana y porque es importante que se identifiquen por todas las reacciones inmunológicas que pueden derivar del proceso de una transfusión simplemente por estos carbohidratos de membrana, ¿sale? Y pues bueno, reiterando simplemente, aquí están los grupos sanguíneos, por ejemplo, el A, el B, el AB, vean cómo nos expresan que tenemos pues, las dos moléculas, tanto del A como del B, el O, que pues bueno, ahí no tenemos, y los anticuerpos que vamos a estar presentando. Se los graban bien para mañana porque en la sérica que les vaya a explicar, aquí quito los eritrocitos, me quedo con el puro suero del paciente, ¿sale? Y entonces con el puro suero del paciente yo puedo saber también qué grupo sanguíneo es, siempre y cuando yo tenga eritrocitos tipificados anteriormente, porque de la nada no puedo saber, ¿sale? Va a reaccionar, va a haber aglutinación, pero así de poner sangre con el suero, ay, aglutinó, ¿qué grupo sanguíneo es? Pero si no sabes qué eritrocito es, pues realmente tampoco vas a saber qué individuo o qué grupo sanguíneo es el individuo que te está dando el suero, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Yo tengo una maestra. Dígame. Quería saber si la aglutinación se puede dar también con un antígeno soluble o solo tiene que ser un antígeno particulado. Solamente particulado. Gracias. Porque si tú me hablas de antígeno soluble, entonces la reacción o el fenómeno que se da es una precipitación, no es aglutinación. Ok, gracias. Sí, de hecho hay pruebas en los laboratorios donde toman un antígeno soluble y lo convierten en particulado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de forma sintética. Utilizan unos pequeños polímeros asimilando la forma de una célula y con carga les ponen ácido tánico, los cargan positivamente y cuando ponen el antígeno soluble que es pequeño, el antígeno se pega a este polímero, a esta pequeña bolita y se convierten en particulado. Y entonces ya podemos observar no una precipitación, sino un fenómeno de aglutinación, ¿sale? Y así es como podemos convertir o estar modificando las pruebas inmunológicas, ¿sale? Sí, Y perfecto, bueno, gracias. por nada, entonces, pues bueno, aquí es importante esto, muchachos, nada más vamos a hablar de la tipificación y la importancia porque es, principalmente es por la, pues esto, aquí recaigo con esta tabla, por ejemplo, ¿qué grupo a quién puede donar y de quién puede recibir? El A positivo puede donar a A positivo y a B, puede recibir de A negativo y positivo y también de O positivo y negativo. La pregunta es, ¿cómo sacaron todo esto? Pues haciendo pruebas, reacciones, obviamente no en el humano, sino también in vitro, en donde vieron estas reacciones que obviamente eran favorables para el paciente y no eran perjudiciales. Por lo tanto, pues se tiene que hacer muy bien la tipificación. Todos los individuos debemos de saber qué grupo sanguíneo somos, si somos A, y también qué sistema somos del RH. ¿Somos negativos o somos positivos? ¿Para qué? Para poder hacer una donación o también para poder recibir. ¿Sale? El donante universal es el O negativo. El receptor universal, que yo puedo recibir de cualquiera, es el AB positivo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no tenemos anticuerpos. Bueno, en el caso del AB, no tiene anticuerpos contra nada. En el caso del O, al estar no teniendo las moléculas del AB, pues no va a generar ninguna reacción inmunológica en los individuos. También hay que tomar en cuenta, muchachos, que en banco de sangre no se transfunde, no se transfiere también la sangre completa o se transfiere el puro glóbulo rojo y se quitan los anticuerpos.
¿sale? Pero es importante también respetar lo que hay en el receptor, en el que necesita la sangre. No crean que es como la telenovela que luego le ponen un tubo y ya directamente están transfundiendo, pues a lo mejor en los pueblos así se hacía antes y pues bueno, a ver, esperemos que no le pase nada, pero ahorita no. En banco de sangre se separan plaquetas, se separa plasma, se separa puro paquete celular, glóbulos blancos o también los glóbulos rojos sin el suero, también por estas pruebas, por estas reacciones adversas. Y todavía se tienen que hacer pruebas de compatibilidad, aunque sea específicamente el puro glóbulo rojo que necesita el paciente. ¿Sale? Entonces, son pruebas bastante específicas que, reitero, en banco de sangre se hacen muchísimas pruebas para hacer, pues básicamente una transfusión sanguínea, ¿sale? Y bueno, ¿dudas, muchachos, con respecto a esto? Si no tienen dudas, pues bueno, ya hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Mañana nos vemos en el laboratorio. Vamos a hacer, ya saben, las reacciones de precipitación, el método de Uterloni, que es simplemente para ver la afinidad que tienen los antígenos y la especificidad del anticuerpo, ¿sale? Y en el caso de la de tipificación de grupo sanguíneo, vamos ahí a hacer simplemente de ver cómo se hace la prueba de identificación de un grupo sanguíneo por una detección celular, ¿sale? Y pues bueno, chicos, por mi parte es todo y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, maestra. Hasta luego, que estén bien.